Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. Hace unos días hablé acerca de 7 refuerzos que suenan en Boca Juniors para la próxima temporada, o mejor dicho, para el próximo año, 2024. En el día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero con otro equipo importante del fútbol argentino como es River Plate, y sobre todo enfocado en 7 refuerzos que suenan para la Copa Libertadores del próximo año 2024, Copa a la cual River está clasificado, Boca no. Por eso no lo mencionábamos. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios respecto a estos 7 jugadores, si creen que puede llegar y si creen que sería un salto de calidad para el millonario. Que me sigan en las redes sociales y que evidentemente si les gustan los videos del fútbol argentino, apoyen este tipo de contenido para que subamos más seguido al canal. Y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con el video. Un par de declaraciones para hacer antes de meternos de lleno en el análisis de los 7 nombres que voy a mencionar en el video y las posibilidades reales que tienen de llegar a River. La primera tiene que ver con el técnico. Va a ser el mismo que en el 2023. A diferencia de Boca, que estaba buscando un nuevo técnico, River va a mantener a Martín de Michelis. Más allá del descontento de muchos fanáticos por las cuestiones que tienen que ver con táctica, que tienen que ver con las decisiones del entrenador y sobre todo con cómo juega River, la idea siempre es mantener un proyecto a largo plazo. Fue campeón este último año, así que de Michelis, como mínimo en el comienzo del 2024, va a estar al mando de River. River juega Copa Libertadores, una de las competencias más importantes dentro de Conmebol, por lo cual va a intentar reforzar el plantel con jerarquía. Y para mí hay 3 jugadores, o mejor dicho, 3 posiciones que son las que va a buscar sí o sí, y en esas 3 posiciones van a ahondar los 7 nombres que voy a estar mencionando, que son el lateral derecho, probablemente el sector de la cancha donde más problemas ha tenido a lo largo del año. Ha probado a Herrera, a Simón, a Casco, a Paulo Díaz, a Boselli y ninguno ha convencido. Un número 5 pensando a futuro, sobre todo por la probable salida de Enzo Pérez ahora o en un par de meses y porque no tiene tantas variantes en la mitad de la cancha. Y sin duda un número 9, teniendo en cuenta que Salomón Rondón pidió salir del equipo y que no se sabe mucho respecto a la continuidad de Miguel Borja, que también estaría dentro de los prescindibles. Dicho esto, River no tendría un número 9 clásico y también ahí creo que River va a buscar un jugador y son los nombres que vamos a estar mencionando en estos 7. Comencemos hablando del lateral derecho. En este caso hay 2 nombres que han sonado y mucho. El gran sueño que tiene el hincha podemos catalogar y el que probablemente sea el más terrenal y el que pueda llegar a River. Comencemos hablando del sueño y ese nombre es Gonzalo Montiel. El lateral derecho de la selección argentina de solamente 26 años. Muy recordado por haber marcado el penal para que Argentina se consagre campeona del mundo en Qatar 2022. Y es un lateral que se fue de River hace no tanto. En agosto del 2021 se marchaba al Sevilla. En España no se logró adaptar del todo, si bien en algún momento tuvo continuidad, con el tiempo la terminó perdiendo. Llegó a préstamo en este último mercado de fichajes o en este último comienzo de temporada 23-24 al Nottingham Forest de la Premier y la verdad que ha jugado poco y nada. Apenas ha contado con 5 partidos en los cuales en la gran mayoría ha sido suplente y no es prioridad dentro del elenco de la Premier. En este contexto, no sería una locura pensar que si bien el préstamo es hasta final de temporada, se interrumpa en enero y se le busque un nuevo club. Lo que ocurre es que si bien River es uno de los nombres que sonaba para que pueda llegar a jugar, la idea tanto de Sevilla como del jugador sería continuar en el fútbol europeo. También se hablan de sondeos de Arabia, del equipo personalmente que hoy en día dirige Marcelo Gallardo, pero la idea seguramente sería que Montiel, si no sigue en Nottingham Forest, busque un nuevo club en Europa, por lo cual es muy complicado, ya lo dijo mismo el presidente de River, que se pueda dar su vuelta ahora, sobre todo teniendo en cuenta lo pronto, que es desde el momento en el cual se fue hace menos de 2 años. En este marco en el que el sueño de Montiel es muy difícil, por una cuestión de que es un jugador de selección, que actualmente está en el fútbol europeo, la opción terrenal se podría encontrar en el fútbol argentino. Y el nombre que está sonando y mucho, y hay bastantes posibilidades de que se pueda llegar a dar, es el de Leonardo Godoy. Este lateral de 28 años que actualmente juega en Estudiantes de La Plata, que tiene pasado en Atlético de Rafaela y en Talleres, que viene a tener un excelente 2023 en el fútbol argentino, siendo para mí de los mejores laterales, si no el mejor por la derecha, 47 partidos, 4 goles, 10 asistencias. Viendo los números y además viendo los partidos de Estudiantes, como se imaginarán, es un futbolista que destaca y mucho, sobre todo por su faceta ofensiva, llega mucho al borde del área para tirar centros, ya sea por abajo o por arriba,
tiene también llegada al gol, un lateral muy interesante y que evidentemente podría cubrir muy bien ese sector de la cancha que hasta el momento no ha cubierto. Si bien podría ser una apuesta, porque es cierto, River ya ha buscado laterales que estaban en un gran momento del fútbol argentino, en su momento Vigo, en su momento Herrera y después no terminaban funcionando, Godoy está un poco más asentado, es un jugador ya casi de 30 años que tiene muchísima más trayectoria, quizás más similar a lo de Enzo Díaz, que salió también bastante bien por el lateral izquierdo. En cuanto a valores, se habla de que Estudiantes por la mitad del pase que tiene aceptaría una oferta cercana a los 2 millones de euros, que si bien no digo que es barato, no es algo caro para lo que hoy en día maneja River y el dinero que ha cobrado en los últimos tiempos por fichajes. Así que en cuanto al económico y posibilidades, creo que la opción de Godoy sería de lo más interesante dentro de lo que se puede encontrar hoy en día en el fútbol argentino. Pasemos ahora a la mitad de la cancha. Como les mencionaba al principio, River va a buscar seguramente un lateral derecho, ya hablamos de las dos opciones que más fuerza tienen en cuanto a lo que ha sonado, y seguramente también va a buscar un volante central, un número 5. Dentro de las opciones que aparecen, sin duda el que más gusta y el que más consenso general genera es el nombre de Federico Redondo. Este joven de apenas 20 años, que actualmente juega en Argentinos Juniors, mide 1,88 m, es hijo nada más y nada menos que del mítico Fernando Redondo. Es más, él nace en España cuando su padre se encontraba jugando allí. Es un futbolista que ha tenido una irrupción muy interesante en el fútbol argentino. En la última temporada ha jugado 45 partidos, ha marcado 2 goles, a 2 asistencias, pero claramente un jugador que sobre todo se destaca en lo que tiene que ver con la recuperación y sobre todo en la distribución con pelota. No es simplemente un 5 de marca, sino que es un 5 muy completo, sobre todo con la pelota en los pies, que ya forma parte de las selecciones argentinas, tanto a nivel sub-20 y a nivel sub-23. Grandes posibilidades de estar en los próximos Juegos Olímpicos si Argentina termina clasificando. Y es un jugador que gusta mucho y River, sobre todo por, como les digo, la técnica que tiene y esa idea de que es un 5 con el ADN River. Lo que ocurre con Redondo es que, claro, tiene 20 años, muchísima proyección, seguramente lo van a buscar en el corto plazo a Europa, y Argentinos Juniors, si se lo vende a River, le va a pedir mucho dinero, se habla de entre 10 y 15 millones de euros. Y claro, pensar en ese sentido, que River gaste esa cantidad de plata en un número 5 del fútbol argentino, que además, si bien es muy bueno y tiene mucha proyección, sigue siendo una apuesta, porque recién ha empezado a destacar en Argentinos Juniors, me parece bastante complicado en ese contexto, salvo que el bicho de la paternal baje bastante sus pretensiones. Y siguiendo esta misma lógica, si Redondo sería el plan A, y quizás probablemente el jugador que más gusta, el plan B, y no tan lejos porque también es un jugadorazo, sería Rodrigo Villagra de Talleres. Este joven de apenas 22 años, con pasado en Rosario Central, que viene en el último año de jugar 43 partidos con la T y dar 2 asistencias, un jugador de características similares, pero entiendo yo quizás con un poco más de recuperación que Redondo y con un poco menos de juego con la pelota en los pies, pero no quiere decir que sea un negado ni mucho menos. Dos jugadores muy buenos y probablemente dos de los mejores 5 en el último año y de mayor proyección en el fútbol argentino. Al igual que Redondo forma parte de la selección argentina sub-23 y al igual que Redondo, quizás no piden 15, pero sí es un jugador en el cual Talleres, sobre todo que en el último tiempo se ha vuelto un equipo muy vendedor y que le saca muchísimo jugo y sobre todo mucho dinero a sus jugadores, mínimo te va a pedir entre 8 y 10 millones de euros. Se habla inclusive hace un par de días que River envió una oferta que está lejísimos de lo que Talleres pretende. En ese mismo marco creo que pasa una situación similar. Si bien creo que sería un poco más barato que Redondo, sigue siendo un jugador muy caro para lo que es el fútbol argentino y sobre todo para lo que se puede pagar hoy en día. Y no sé si River está dispuesto a hacer una erogación tan grande en un número 5 hoy en día, teniendo en cuenta además que se va a sumar al plantel el uruguayo Fonseca, que va a estar llegando desde Santiago Wanderers en los próximos días. Y pasemos ahora al número 9, donde vamos a centrar los últimos jugadores que faltan en el video. Como les comentaban, se va Rondón, Borja no convence y probablemente se termine yendo, y no hay muchas opciones más de número 9 clásico en River. Tiene muchos otros delanteros que pueden ser media punta, extremo, pero no hay muchos más 9 sacando a Rondón y a Borja, más allá de Roberto, que es un chico de apenas 17 años que va a empezar a hacer sus primeras armas en primera. Un nombre que me sorprendió y mucho escuchar, sobre todo porque es un jugador que hace muy poco se fue por mucha plata a Europa, pero que aparece en el radar de River, es el nombre de Matteo Retegui, el 9 de la selección italiana, podemos decir. Jugador que venía de tener grandes temporadas en Argentina jugando para Tigre, ser goleador del torneo, haciendo dupla justamente con Facundo Colidio, que hoy en día está en River, por eso para mí se empezó a vincular y mucho, y que hace un par de meses llegó al fútbol italiano a cambio de casi 12 millones de euros. En el Genoa ha jugado hasta el momento 12 partidos, ha marcado 5 goles, ha tenido un comienzo bastante complicado en cuanto a las lesiones, por eso no ha jugado más, no porque sea suplente ni mucho menos,
Y es un jugador que se habla de que River intentaría traerlo a préstamo, pero para mí, como les digo, después de pagar la cantidad de plata que pagó el Genoa a un equipo que además está con aspiraciones de mantenerse en primera división, sería muy raro que se desprenda de Retegui, un jugador que, como les digo, cuando estuvo a disposición era titular, y un jugador que además a préstamo. O sea, no tendría mucho sentido para mí y creo que es más una cuestión que ha salido en los medios, pero veo difícil que Retegui realmente pueda volver tan rápido al fútbol argentino y sobre todo a préstamo. En el marco del fútbol argentino, un nombre que apareció también en el radar de River con características distintas para mí a lo que es un número 9 clásico, un número 9 quizás como Retegui, es el nombre de Santiago Castro. Este chico de apenas 19 años que está jugando en Vélez, mide 1,79 m, es parte de las selecciones a nivel juvenil en Argentina y que ha tenido una buena Copa de la Liga, es decir, un último buen semestre donde jugó 14 partidos, marcó 6 goles y fue clave, tanto con sus goles como también con sus actuaciones, porque tuvo un muy buen rendimiento para que Vélez se termine salvando del descenso. Un jugador con mucha proyección, como la gran mayoría de los jóvenes que aparecen en Vélez, con características de 9, es cierto, tiene mucho gol, pero con otras características también en cuanto al juego, es más para mí un media punta, rápido, con velocidad, que se puede asociar, no simplemente un 9 de área que va a intentar cabecear o que va a intentar definir, aunque también lo puede hacer, pero es un jugador que también en el contexto del fútbol argentino me parece un poco caro. Se habla de que lo querían desde Inglaterra, el Brentford en algún momento había sonado, y que Vélez pretendería cerca de 10 millones de dólares. No creo que River esté dispuesto a poner ese dinero, salvo que sí Vélez esté dispuesto a negociar por un porcentaje del pase. Pero igualmente para mí lo de Castro también sigue siendo un rumor y no lo veo hoy en día llegando a River. Y para cerrar el video voy a hablar de dos número 9 con pasado en River que evidentemente generan sensaciones encontradas, porque si bien le han dado muy buenas cosas a River en cuanto a lo numérico y han marcado muchos goles, sus salidas no fueron del todo prolijas y la realidad es que hoy en día son dos jugadores que no vienen teniendo buenas temporadas en Europa. Y me refiero a Lucas Salario y a Rafael Santos Borré. Vamos a comenzar hablando del argentino, Alario. Se fue hace bastante tiempo, dejó mucho dinero, pero se fue por la cláusula, cosa que no gustó. Jugó bastante en el Bayer Leverkusen, marcó casi 60 goles, pero nunca se terminó de consolidar como titular indiscutido, y desde que llegó al Eintracht Frankfurt es un jugador que prácticamente no tiene continuidad. Ha jugado 26 partidos, ha marcado 2 goles, y a lo largo de esta temporada apenas ha tenido minutos. En el caso de Santos Borré, el delantero colombiano, es un jugador que también le pasó algo parecido. Se fue por poco dinero, o mejor dicho libre, al Eintracht Frankfurt en su momento. Comenzó jugando bastante, salió campeón, después perdió el lugar con Colomani y hoy en día se encuentra a préstamo en el Werder Bremen, donde en esta temporada ha jugado 12 partidos y ha marcado 4 goles y con el correr de los partidos se ha consolidado de titular. Sin embargo, es un jugador que no vería con malos ojos irse del fútbol europeo y buscar otras alternativas. Son dos futbolistas que ya tienen uno 28, otro 31 años, son dos jugadores que son sondeados tanto de mercados como México como Brasil y que se habla de que podrían volver a River. No sé, no me parecería una locura por el momento de ninguno de los dos que River los pueda llegar a traer. Habrá que ver si deciden traerlos. No creo que hagan un gran esfuerzo económico por parte del club para ninguno de los dos, porque como les digo, en su momento no se fueron del todo bien. Y son jugadores que, a ver, si bien hoy en día el hincha los tiene un poco resistidos, sobre todo por su actualidad y como les digo, por cómo se fueron en su momento, son dos jugadores que sabes, que le das la camiseta de River y han rendido. Entonces, en ese sentido, pueden llegar rápidamente a adaptarse y darle los goles que River está necesitando. Sin embargo, vuelvo a decir, sin duda son dos jugadores que deberían volverse a ganar el cariño del hincha de River. Así que no mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto a estos 7, en realidad 8 jugadores porque en el último menciono a 2, pero bueno, la idea era hablar de 7. Que se suscriban al canal, activen la campanita y que si les gustaría que sigamos hablando del fútbol argentino lo dejen en los comentarios. Y sin darle mucha más vuelta, nos estamos viendo mañana en un próximo video.